Buenas, bueno, soy Ana Isabel Fernández Barroso, soy del grupo de ADECO y mi concepto escogido para abordar esta tarea es el macroentorno. En primer lugar, voy a definir lo que es el entorno en un plano general. El entorno está compuesto por factores no controlables por la organización y que afectan a la relación de intercambio que mantienen con el mercado. Para seguir, voy a explicar lo que es el macroentorno. El macroentorno está compuesto por factores no controlables por la organización y que afectan de forma genérica a la relación de intercambio que mantienen con el mercado y a los factores del microentorno. El macroentorno está compuesto por una serie de factores, como pueden ser los factores económicos, los demográficos, los tecnológicos, los políticos legales o los socioculturales. En primer lugar, vamos a empezar a hablar de lo que es y lo que compone al entorno demográfico. En el entorno demográfico podemos hablar de la explosión demográfica. Previsiones de más de 7.765 millones. Se produce un posible agotamiento de los recursos naturales no renovables finitos. Hay un cambio en la estructura de edades que difiere por países y en cuanto a los recursos naturales podemos encontrar dos tipos, infinitos como el aire o finitos que a su vez se dividen tanto en renovables como son los bosques, la comida o en no renovables entre los que se encuentran el petróleo, el carbón, la plata. Dentro del entorno demográfico podemos encontrar distintas generaciones que han transcurrido a lo largo de la historia de la humanidad. En primer lugar, tenemos la generación silenciosa, que transcurre desde 1925 hasta 1944. En segundo lugar, la generación del Baby Boom, que va desde 1945 hasta 1964. Son personas interesadas por la juventud, no por su edad. Una característica que caracteriza a esta generación es la nostalgia. Esta es la gente que dirige hoy día las mayores corporaciones. Crearon un fuerte cambio social, movimiento hippie, feminismo, derechos civiles. Son personas optimistas y automotivadas. En segundo lugar, en tercer lugar, podemos presentar a la generación X, que va desde 1965 hasta 1980. Estas personas o esta generación es más sofisticada que sus antecesores en la valoración de productos y desconfían en los mensajes publicitarios demasiado a la moda o demasiado serios. Sus principales motivaciones de compra son obtener reconocimiento, el precio, la marca, la imagen o la diferenciación. Esta generación también es conocida como la generación nocilla. Target numeroso y muy legal a las marcas que conocieron desde pequeños y muy fácil de sensibilizar, con determinados mensajes y símbolos que marcaron su vida. Es el TERC más influenciable a través de la nostalgia. Proseguimos en esta evolución y nos encontramos en cuarto lugar con la generación Y, que transcurre desde 1981 hasta 1997 y que es conocida como los millennials. Su red de contacto influye en muchas de sus decisiones. Antes de decidir, se informan, preguntan, consultan opiniones de gente que no conocen personalmente. Todo ello les sirve para crearse un juicio de valor propio y actuar. Sus gustos y preferencias son muy sofisticados, por eso sus principales motivaciones de compra giran en torno a la tecnología, la interactividad, la diversión extrema, la ecología, las modas radicales o la compra desde casa. En quinto lugar tenemos a la generación Z, que transcurre desde 1998 hasta 2024 y que es conocida como Centennials.
puedo decir que yo estoy incorporada dentro de esta generación. Somos más multitareas, hay una conexión permanente, un uso masivo de dispositivos móviles, poca comunicación verbal y se utilizan muchos otros medios como YouTube. Esta generación corre el riesgo de ser más pobres que sus padres y disfrutar de unos niveles materiales de bienestar más bajos. Y en último lugar se sitúa la generación alfa, que empezaría en 2025 y aún no se sabe hasta dónde llegaría. En cuanto al entorno demográfico en España, podemos hablar de un número de habitantes de en torno a 46 millones. El número medio de hijos por mujer está en un 1,31. La edad media de maternidad en un 32,08 y la esperanza de vida al nacer se sitúa en torno a los 83 años, difiriendo entre mujeres y hombres. Para mujeres se sitúa en 85,7 años y para los hombres en 80,4 años. Además, refiriéndonos también a este entorno demográfico, podemos hablar de una serie de características que lo identifican o que han ido variando a lo largo del tiempo, como los cambios en patrones familiares, el menor número de matrimonios con hijos, el aumento del número de madres que trabajan, nuevos tipos de pareja, el aumento del número de personas con estudios o la mayor diversidad. Para seguir con el análisis del macroentorno, el segundo factor que influye dentro de este es el entorno económico. Para hablar del entorno económico tenemos que empezar por decir que en él influyen factores que afectan tanto al poder adquisitivo como las pautas de gasto de los consumidores, la distribución de la renta o los cambios en las pautas de gasto. En este entorno económico también se hace referencia a los recursos naturales que las empresas necesitan como input o que son afectados por actividades de marketing de la compañía. Tanto la escasez de materias primas como el aumento de costes energéticos o el aumento de los niveles de contaminación. En tercer lugar, pasamos a hablar del entorno político-legal. Algunas de las características que definen a este tipo de entorno son la legislación relativa a las empresas, para proteger a las empresas de una competencia desleal, a los consumidores de prácticas empresariales injustas y a los intereses de la sociedad frente a los intereses meramente economicistas de las empresas. Otra característica es el mayor énfasis en la ética y las acciones socialmente responsables. Y por último, el crecimiento de grupos de presión. Un cuarto entorno dentro de este macroentorno sería el entorno tecnológico. Este entorno se caracteriza por el ritmo acelerado de los cambios tecnológicos, las ilimitadas oportunidades de innovación, los altos presupuestos en investigación más desarrollo o la mayor regulación. Y por último, hay que hacer referencia en este análisis del macroentorno al entorno cultural. Entre las características de este entorno se encuentra la persistencia de los valores culturales. Las personas que viven en una sociedad determinada mantienen muchas creencias y valores primarios. Y en segundo lugar, los cambios de los valores secundarios. A continuación, vamos a analizar cuál es la diferencia entre el estilo, la moda y la tendencia. El estilo podemos definirlo como la forma básica y distintiva de expresión que aparecen en algún campo de la actividad humana, por ejemplo, en los hogares, en la ropa o en el arte. En cuanto a la moda pasajera, esta es un movimiento adoptado con gran interés, que alcanza muy pronto un máximo de venta, cuyo declive se produce rápidamente.
Y por último, la tendencia sería la dirección o secuencia de acontecimientos que se producen en un determinado momento con cierta duración. Un señor llamado Fight Popcorn definió una serie de 16 tendencias. La primera es el anclaje, que son antiguas prácticas como soportes de la vida moderna. En segundo lugar, estar vivo, un deseo de una vida más longeva y placentera. En tercer lugar, encontramos la salida, deseo de una vida más simple y menos ajetreada. En cuarto lugar, la agrupación, una necesidad de reunirse y pertenecer a grupos para poder enfrentarse a un mundo cada vez más caótico. En quinto lugar, el avestruz, un impulso a esconderse y quedarse en casa. Socializados se reúnen para charlar y los nómadas se encierran en sus coches. En sexto lugar, tenemos la juvenilización. Personas maduras que actúan y se sienten más jóvenes. En séptimo lugar, la egonomía, un deseo de distinguirse con bienes materiales o experiencias. En octavo lugar, las aventuras fantásticas, una evasión emocional de la rutina cotidiana. En noveno lugar, la mentalidad femenina, una aceptación que los hombres y mujeres piensan y actúan de forma distinta. Décimo, el derrocamiento de iconos. Lo que es grande es malo. Dentro del número 11 encontramos la emancipación masculina del estereotipo del macho, la metrosexualidad. En el número 12, la 99 vida, un intento de superar las presiones haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Dentro del 13 lugar encontramos la revancha de placer, una búsqueda orgullosa y ostentosa del placer. En el número 14, salvemos a la sociedad, que la sociedad sea más responsable en cuanto a la educación, la ética o el medio ambiente. Dentro del número 15, las pequeñas indulgencias, inclinación a ser indulgente con pequeños y puntuales derroches. Y por último, en el número 16 o en las 16 tendencias, encontramos el consumidor avizor, intolerancia hacia los productos de mala calidad o hacia un mal servicio. Bueno, pues este sería mi análisis del macroentorno. Espero que os guste y muchas gracias.